Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a abrir la palabra del Señor, nuestra Biblia, y vamos a estar leyendo en el libro de Lamentaciones. Y a lo mejor usted se va a preguntar, así como yo me preguntaba cuando el Señor me estaba hablando: Señor, estamos cerca de Navidad, ¿por qué este mensaje? Y luego en Lamentaciones. Mire, vamos a estar leyendo ahí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 24. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo desde el 14 al 24. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así vamos a orar. Poderoso Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, poderoso Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, poderoso Señor. Gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, poderoso Señor, porque tú aún nos sigues hablando. Señor Todopoderoso, en tus manos, Señor, me deposito cuerpo, alma y espíritu, Señor Todopoderoso, y reconozco que solamente soy un vaso a tu disposición, poderoso Señor. Declaro este lugar libre, poderoso Señor, cielos abiertos, poderoso Señor. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra lo atamos y lo echamos fuera. Poderoso Señor, Espíritu Santo, te pido, Señor, que te pacies en esta hora. Señor, tú sabes la necesidad de tu pueblo, tú sabes la necesidad de mis hermanos, Señor, de mi vida, poderoso Señor, y te pido que obres en esta hora. Gracias, mi Jesús, por lo bueno y maravilloso que tú eres. En tu nombre, Señor, amén y amén. Y así puede tomar asiento. Gloria a Dios. Y mire, hermanos, si ve como que me tartamudeo un poquito cuando leo, es que ¿sabe qué? Ya me cuesta un poquito más. Yo no quería creer, pero desde hace un año como que ya me cuesta un poquito más, ya me tengo que alejar más la Biblia y las letras chiquitas como que ya las veo más chiquitas, no sé por qué. Decía el hermano Juan Carlos, dice que fue al doctor y que le diagnosticó, ¿sabes qué? Dice, ya estás viejo. Y yo creo ese es mi mismo diagnóstico, ¿verdad? Que ya estamos grandecitos. Gloria a Dios. Y mire, hermanos, quiero leerle estos mismos versículos, pero en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta traducción porque como que las palabras las dice más así como a nuestro tiempo, como más entendibles a nuestros días. Y mire, le voy a leer desde el versículo 16, ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 16 al 24. Y dice así la Nueva Traducción Viviente: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré
en Él. Es la Nueva Traducción Viviente. Y mire hermanos, el escritor de Lamentaciones es el profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías. Y Jeremías fue un profeta el cual Dios levantó en el tiempo de los reyes, desde el tiempo de Josías. Y desde ahí empezó el profeta Jeremías a hablar, hasta el tiempo de Sedequías, que fue llevado todo el pueblo de Judá cautivo a Babilonia. Y mire, a Jeremías le tocó sufrirla, pero de a de veras. Y me imagino que si nosotros, hermanos, o al menos yo me ponía en sus zapatos cuando estaba yo leyendo, y leía todo el libro de Jeremías y miraba cómo el profeta Jeremías, cómo la sufrió, hermanos, con el pueblo. Perdió sus amigos, aún Dios le dijo que no tuviera familia, que porque todo el mal que le iba a venir a Jerusalén, la sufrió mucho el profeta Jeremías. Y me imagino, hermanos, como le digo, yo me ponía en sus zapatos y digo, yo hubiera escrito también un libro de lamentaciones, las lamentaciones del hermano Ascensión, del hermano Chon, le hubiera puesto. Porque la verdad, sí, la pasó muy, muy mal. Pero mire, él había perdido todo. Así yo pienso que, mire, nuestras vidas a veces, con las circunstancias de las vidas, a veces perdemos cosas, ¿verdad? Mire, yo recuerdo la última vez que fuimos a México, se me perdió mi cartera. Había una fiesta ahí en el pueblo. Y yo pienso que una persona por ahí me metió la mano y sacó la cartera, pero ¿sabe qué? Como ya sabía yo que esas cosas pasaban, yo no traía dinero en la cartera, lo que sí traía eran algunos documentos. Lo que hacía yo, me ponía el dinero, me lo ponía aquí en el calcetín, me lo echaban en el pie. Y me imagino que la persona que sacó mi cartera y miró que pues que no había dinero, pues dijo, no, pues está más pobre que yo. Y ¿sabe qué? Y a mí me dolió que perdí mi cartera, no por el dinero, sino por los documentos. Traía mi ID de aquí, bueno, la de manejar, ¿verdad? Traía documentos importantes y eso era lo que me dolía, mi licencia de manejar. Dije, ay Señor, ¿cómo perdí mi cartera? Y yo les decía a las personas allá, no, es que esa identificación vale más que las de México. Y me dolió, pero ¿sabe qué? Como al otro día o a los 2 días, una de las primas de mi esposa, ¿qué cree? Que la encontró por ahí tirada. Y a mí se me hacía algo bien increíble, porque es una fiesta grande ahí en el pueblo que camina demasiadísima gente. Y a mí se me hacía algo bien increíble. Pero mire, a veces no nomás perdemos una cartera o algo así. A veces tal vez perdemos un trabajo, ¿verdad? Que nos duele. Tal vez a veces perdemos amigos, hermanos. Yo no sé si usted perdió amigos cuando vino al Señor. Pero mire, a veces los amigos se retiran, ¿verdad? Cuando usted empieza a creer, a veces los amigos como que ya no les agrada mucho su compañía. Y pierde uno amigos. Tal vez a veces perdemos un carro. Mire, yo tenía una troca que me gustaba mucho para trabajar y ¿sabe qué? Que se me descompone y me dolió. Tal vez a veces perdemos un familiar, un ser querido. Recuerdo cuando falleció mi mamá y mire, yo estaba aquí, no podía ir a México y sentía una tristeza, una impotencia dentro de mí, pero de haber perdido a mi mamá y que no podía estar ahí, no podía estar cuando iba a ser enterrada. Un sentimiento bien especial. Mire, a veces perdemos cosas, perdemos amistades, perdemos seres queridos. Pero miramos en la historia de Jeremías, que Jeremías, hermanos, había perdido todo. Jeremías, por profetizar lo que Dios le habló,
acerca de Jerusalén, acerca de Judá, que venía destrucción, que venía mucho lamento para Judá, fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado aún incluso por sus amigos. El único con el que tenía contacto era con Baruch, un escriba. Pero de ahí para allá, todo el pueblo estaba en contra de Jeremías. El pueblo ya se había levantado sus propios profetas y sus propios profetas hablaban positivamente que no iba a venir destrucción, que no iba a venir el enemigo y que Judá no iba a ser transportada a Babilonia y todo ello. Pero mire lo que decía Jeremías, lo que le había hablado Dios para que profetizara al pueblo era totalmente diferente. Era que iba a venir esa calamidad para Jerusalén, para Judá, y que iba a ser transportada a Babilonia. Tal fue así que al profeta Jeremías se fue encarcelado. Y no solo eso, mire, los príncipes del pueblo dice que al oír la profecía y que no dejaba de profetizar esto mismo, dice que lo tomaron y que lo llevaron a donde estaba una cisterna. Yo no sé si usted conoce una cisterna, pero mire, en México se hacen muchas cisternas por allá de donde nosotros somos, pero allá se hacen, bueno, de cemento y todo eso, ¿verdad? Para que el agua se mantenga ahí, porque pues como no nos cae muy seguido el agua, nomás unas 2, 3 veces por semana, o bueno, así me acordaba que era y parece que todavía. Entonces, y luego a veces la echan en la noche, hermanos, ¿cómo van a llenar las personas sus piletas y todo eso, verdad? Entonces lo que hacen es que hacen cisternas y bueno, si llega el agua, pues la cisterna se empieza a llenar y no se tienen que preocupar por el agua. Pero esta cisterna en la cual fue metido Jeremías era una cisterna que no era hecha de cemento ni nada, sino que estaba hecha como nomás pura tierra, pero dice que cuando fue metido ahí Jeremías no tenía ni agua, que era puro lodo, puro lodo. ¿Se imagina? En una cisterna así fue metido Jeremías. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor, por profetizar lo que venía para Judá y para Jerusalén. Jeremías. Pero mire, algo especial, que el profeta Jeremías, aunque si bien miramos ahí en Lamentaciones que se lamenta, dice en sus propias palabras, dice, ya hasta se me olvidó qué es estar bien, qué es vivir bien. Ya se me olvidó qué es ir a la Casco, ya se me olvidó qué es ir a la pizza, a las hamburguesas, ya se me olvidó todo eso. ¿Se imagina? Ya se me olvidó qué es ir a la mall, qué es ir a la Macy's, qué es ir al Black Friday, todo eso. Casi así en nuestras palabras coloquiales de este tiempo. Así decía Jeremías, ya se me olvidó qué es vivir bien. Pero mire, aún en medio de todo ese lamento de Jeremías, nunca perdió su adoración. Nunca perdió su adoración. Dice en el versículo 22 y 23, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, amén. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos no a veces, hermanos, ha venido situaciones difíciles a nuestras vidas y miren, nos sentimos casi como derrotados, nos sentimos sin fuerzas, ¿verdad que sí? Pero mire, venimos y tal vez a veces exponemos a parte de la situación o exponemos en la iglesia que bueno, tenemos necesidad y mire, y Dios nos da nuevas fuerzas, nos da nuevas fuerzas. Dice la palabra, nos levanta nuestra cabeza, amén. Porque si bien es cierto, cuando vienen situaciones difíciles, hermanos, anda uno cabizbajo. Y el sentir dentro de sí, dentro del corazón, ni se diga, ¿verdad? Pero mire, la palabra del Señor dice que Él levanta nuestra cabeza.
levanta nuestra cabeza. En medio de nuestro lamento debe de haber siempre adoración. Nunca debe de faltar la adoración al Señor. Es de humanos tener tiempos de lamento, porque todos los tenemos en un determinado tiempo de nuestra vida, un tiempo de lamento. Y el que diga que no, hermano, yo creo no es humano o no es de este planeta, ¿verdad? Porque es de humanos. Pero mire, es de cristianos que en medio de las pérdidas, en medio de todo eso, nos atrevamos a tener esperanza, nos atrevamos a creer en Dios, nos atrevamos a creer que Él va a mejorar la situación, que Él nos va a fortalecer. Amén. No lo que mis ojos ven, sino lo que su palabra dice. No lo que nuestros ojos, lo que nuestro sentir ven, sino lo que su palabra dice. Amén. No dejemos que las circunstancias cambien la fe que tenemos en Dios. Las circunstancias, hermanos. Las circunstancias a veces nos pueden apagar, a veces nos pueden hacer titubear en el caminar. Pero mire, nuestra fe debe de cambiar las circunstancias. Nuestra fe, nuestro creer en el Señor. Mire que el enemigo dice, no quiere quitarnos las cosas, ¿verdad? A veces que perdemos cosas o pasan situaciones difíciles. Mire, el enemigo a veces no está muy interesado en eso como tal o en la situación como tal. Él lo que está interesado es que nosotros perdamos el enfoque, que perdamos esa adoración, esa cercanía con Dios. Lo que quiso hacer con Job. Lo que quiso hacer con Job. Le quitó todo, ¿para qué? Para que Job se desenfocara y para que en un determinado tiempo de toda su calamidad, él renegara de Dios. Pero miren, no fue así, no fue así. Mire, algo bien interesante, cuando fue tomada a Jerusalén, fue esto. Estaba el rey Sedequías en ese tiempo. Y Nabucodonosor dice que su ejército había rodeado toda Jerusalén. Y dice que la había sitiado y que por alrededor casi de 1 año y medio estuvo sitiada, ¿se imagina? No podía entrar nadie ni salir nadie. Entonces se imagina, la gente no podía salir a labrar, no podía salir a cosechar nada. Entonces sus únicas provisiones eran lo que tenían ahí dentro. Y dice que hubo un punto al cabo de casi 1 año y medio después que se acabó las provisiones. Ya no hubo nada para hacer pan. Pero dice la historia que cuando todo eso pasó, dice que el rey Sedequías y los hombres de guerra salieron. Y fue entonces cuando Jerusalén fue tomada. Pero mire lo interesante, y quiero que vaya conmigo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 y 10. Y si los encuentra antes que yo, lo puede leer y no me enojo, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 y 10. Amén. Gracias, hermana. Mire, no sé si usted se dio cuenta, pero
¿qué fue lo primero que el enemigo destruyó? ¿Qué fue lo primero que destruyó cuando entró a Jerusalén, cuando entró a la ciudad? La casa de Jehová. La casa de Jehová, el centro de adoración. Lo primero que destruyó fue el centro de adoración del pueblo de Israel. Mire, bien sabía el enemigo, los babilónicos, Nabucodonosor, sabía del Dios de Israel. Y sabía, si bien es cierto que aunque ellos ya se encontraban en apostasía, pero sabían que aún seguían creyendo y que había un remanente que creía en el Dios de los cielos. Y que ese Dios de los judíos, era un Dios no como cualquier otro. Era un Dios poderoso. Y si usted se fija, lo primero que ellos derribaron, lo primero que destruyeron fue el templo, el centro de adoración. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasa cuando nosotros a veces tenemos una pérdida o que vienen tiempos difíciles? Lo primero que el enemigo quiere hacer es tumbar nuestro centro de adoración. Mire, porque sabe que de ahí vamos a agarrar fuerzas, que de ahí va a venir nuevamente la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Porque de ahí nuevamente el Señor nos va a dar la victoria. Pero mire, algo también bien interesante, dice, ahí mismo en el Segunda de Reyes, en el mismo capítulo, en el capítulo 25, pero del versículo 1 al 5, dice así de esta manera: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Mire, que el enemigo no entró a la ciudad. No entró a la ciudad. ¿Hasta qué? Hasta que los hombres de guerra, hasta que el rey y los hombres de guerra salieron de la ciudad. Y ellos mismos dicen que hicieron un hoyo y salieron para huir. Pero antes de eso no había pasado nada. El enemigo nomás estaba alrededor, pero no hacía nada. No tomaban la ciudad ni nada. Y mire, me hablaba el Señor y me decía, ¿sabes qué? Cuando mi pueblo deja de guerrear, cuando mi pueblo pierde la posición, es cuando el enemigo entra y toma dominio. Toma dominio de lo que a ellos les pertenece. Mire, hermanos, cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de guerrear espiritualmente. Pero el enemigo sabe que si nos mantenemos en posición, él no puede hacer nada. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? No perdamos la posición. Amén. En Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, dice que anda alrededor, buscando a quien devorar. Y a nadie va a devorar. ¿Sabe qué?
si nos mantenemos confiados en el Señor, si nos mantenemos en esa posición de lucha, de guerra, el enemigo a nadie va a devorar. Amén. Pero si nosotros nos quitamos de esa posición, el enemigo, hermanos, hace lo que él quiere. Dice su palabra, dice el Señor hablando, apartados de mí, nada podéis hacer, apartados de él. Pero en él, hermanos, somos más que vencedores. Nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestra ansiedad, ponerlas en las manos de Dios, en las manos del Señor, que Él hará. Gloria a Dios. Sedequías fue quien rompió el muro y decidió salir de la ciudad. Mire, el rey Sedequías fue el que rompió el muro, él y su gente. Él y su gente, no fue el enemigo, ellos mismos. ¿Y sabe qué? A veces, como cristianos, como que nos quiere pasar lo mismo, ¿verdad? Como que queremos salir de ese muro espiritualmente hablando, ese campo de protección que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Dice que Él es escudo alrededor de nosotros, ¿verdad? Que es muralla alrededor de nosotros, espiritualmente hablando. O sea que tiene una protección especial para usted y para mí. El enemigo no le va a hacer daño mientras usted se encuentre dentro de esa muralla que Dios ha puesto especialmente para su vida. Pero mire, a veces cuando vienen pensamientos como de esta manera, ¿verdad? Cuando vemos situaciones difíciles, a veces complicadas alrededor de nosotros o a veces en la misma iglesia y mire, vienen estos pensamientos, está difícil la cosa, está difícil. Y estos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo y el enemigo es el que los pone. Y mejor dejo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque creo me iba mejor cuando no iba a la iglesia. ¿De quién cree que vienen estos pensamientos? Del enemigo. Del enemigo. Y mejor, si nos cuesta perdonar, decimos a veces, y mejor, mejor no perdono. Y me lastimó aquella persona. Me lastimó aquel brother. Y decidimos a veces mejor no perdonar. Nos queremos salir de esa muralla que Dios ha puesto alrededor de nosotros. A veces nos pasa esto que queremos dejar de ser generosos. Y mejor ya voy a vivir mi vida como a mí me parezca, como sea, yo obedezco a Dios y todo y veo que a los de fuera aún les va más bien. ¿Se imagina? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Me iba mejor antes. Y a lo mejor usted oyendo esto ha de decir, no, pues esto es nuevo, ¿verdad? Nomás de la iglesia o de nuestros tiempos. No, hermanos, esto es antiguo. El mismo pueblo, el remanente que había quedado en Judá, en Jerusalén, y que ya los había dejado ahí en Nabucodonosor para que siguieran labrando la tierra y todo ello, para que y se siguieran multiplicando y también para que le dieran lo que le pertenecía, las taxas y todo eso. Y mire, y algo pasó ahí, hubo una revuelta y mataron al que había dejado encargado Nabucodonosor y mataron a unos soldados de Nabucodonosor. Entonces el pueblo tuvo temor y se fue a Egipto. Y otra vez venía Jeremías y les decía, no se vayan, Nabucodonosor no les va a hacer nada, viene tiempo de paz, tiempo de prosperidad y Dios los va a guardar aquí en Judá, pero si van allá a Egipto, allá los va a alcanzar la espada, allá los van a alcanzar todas aquellas cosas. Y mire, el pueblo que había quedado ahí no escuchó y se fueron a Egipto. Y no solo esto, dice que las mujeres que habían hecho o le habían incensado a dioses ajenos, a dioses paganos,
Dice que las mujeres decían, no, ¿sabes qué? Le decían a Jeremías, cuando ofrecíamos incienso a aquellos dioses, dice, no nos pasaban todas estas cosas y nos iba bien. ¿Se imagina lo que llegaron a decir? Es lo que les digo, no es de nuestros tiempos, esto viene de siempre. Es el enemigo que mete esos pensamientos, porque no es de Dios, no es de Dios. No abandonemos nuestro lugar de adoración. Amén. Gloria a Dios. Y mire, hermanos, es lo que yo les decía. Le decía yo al Señor, Señor, estamos cerca de la Navidad, ¿por qué me das este mensaje? Pero el Señor sabe lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Jeremías había perdido todo, pero no perdió su lugar de adoración. No perdió su lugar de adoración. Y mire, me imagino que cuando él escribía estas palabras del libro de Lamentaciones, me imagino que él se encontraba ahí en la cisterna, con frío, lodoso. Dice que se sumió en el lodo. Me imagino que nomás le quedaba, yo creo, medio cuerpo, algo así, y todo lo demás sumergido en el lodo. Dice que cuando lo sacaron, dice que tuvieron que venir 30 hombres para ayudarle a sacarlo. Y no fue ni alguien del pueblo que pidió a favor de Jeremías, sino fue un eunuco etíope, ¿se imagina? ¿Por qué? Porque los del pueblo, a los del pueblo ya no les caía bien Jeremías, ya no les caía bien. Pero mire, la misericordia de Dios. Y me imagino que de ahí escribía Jeremías, de ahí le dictaba a Baruch y le decía, escribe esto. Y Baruch ahí escribiendo el libro de Lamentaciones, todo lo que decía Jeremías, y Jeremías estando ahí en la cisterna, lleno de lodo y de todo eso, pasando frío, hambre y todo eso, pero aún mirando que aquel Dios en el que había creído aún tenía misericordia. Y aún tiene misericordia, hermanos. Mire, a veces el enemigo quiere rugir en nuestras vidas con dificultades, con situaciones difíciles, pero a veces no nomás con eso, sino a veces con situaciones buenas, con oportunidades. Tal vez a veces con oportunidades buenas de trabajo, pero mire que tal vez a veces las oportunidades del trabajo, tal vez si es mucho el trabajo que nos abruma y no nos da tiempo ni venir a la iglesia y de no tener esa intimidad con el Señor, de no tener ese tiempo de adoración con el Señor. A veces lo bueno no es tan bueno y a veces ni lo malo es tan malo. Amén. Mucho trabajo. Mire, a veces los diferentes tipos de amistades que a veces como que nos jalan, ¿verdad? Y no es de una, sino es poco a poquito. Las grandes oportunidades. Pero ¿sabe qué? Como pueblo de Dios debemos decidir siempre adorar. Una decisión. Que pase lo que pase, pero vamos a adorar. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 27, versículo 4 al 6 dice así de esta manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire lo que dice. Dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día que pasan situaciones difíciles, dice, me esconderá en su presencia. Cuando el Señor nos llena de su presencia, cuando el Señor nos fortalece en esos tiempos difíciles. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí, en el Salmo
en el Salmo 27, que en esos tiempos difíciles, dice, el Señor nos va a esconder en su presencia. Amén. Y que nos va a levantar nuevamente nuestra cabeza, nos va a dar nuevo ánimo. Gloria a Dios. Porque adorar es una decisión. Decidamos adorar. También el estar prontos a arrepentirnos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué afecta nuestra adoración? ¿Por qué? Porque a veces cuando hemos cometido un error, a veces el sentimiento de culpa no nos deja acercarnos al Señor. Y es ese sentimiento de culpa que viene siempre como una espinita en el zapato, ¿verdad que sí? Como la espinita en el zapato o como la piedrita en el zapato, que viene y no nos permite tener ese tiempo de adoración con Dios. Por eso debemos de estar prontos a arrepentirnos. Y mire, una historia, o bueno, dos historias que me llamaron mucho la atención. Fue la historia de Saúl y David, de los reyes, los primeros reyes de Israel. Y usted recuerda, ¿verdad?, que el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl dice que estaba esperando al profeta Samuel, porque iban a ofrecer sacrificio. Pero mire, lo que hizo Saúl, dice que se desesperó y no llegaba Samuel, y que se le ocurre a él hacer el sacrificio. Y cuando llegó Samuel, miró que ya había hecho el sacrificio y Dios ya le había hablado y le dijo, ¿sabes qué? Voy a desechar a Saúl porque sabes que me pesa en el corazón, no obedece, me pesa en el corazón. Se adelantó a hacer el sacrificio y Dios lo desechó. Y ya después, bueno, es ungido David y David llega a ser rey y dice la palabra del Señor que David era conforme al corazón de Dios. Pero mire, David también le falló a Dios, ¿verdad que sí? Y dice que una vez que cuando los reyes salían a la guerra y que David no había ido a la guerra y se había quedado en su casa y que miró por el deck, ¿verdad?, de su casa, digamos nuestro tiempo, aquí en Estados Unidos, por el deck, ¿verdad?, arriba, sí, y miró para allá y miró una mujer que se miraba bien bonita y que se estaba bañando y todo, y dice que le dijo a sus siervos que la hicieran traer. Y no solo eso, bueno, pues se metió con ella, ¿verdad? Y todos sabemos la historia. Y dice que después la mujer salió embarazada y después, para ocultar todo eso, mandó traer al esposo, a Urías, y para que, bueno, pues estuviera con su esposa y pues todo pareciera como que hubiera sido hijo de Urías. Pero pues como él no quiso ir a dormir a su casa, ¿cómo voy a dejar allá al demás ejército, a mis hermanos que están peleando y yo aquí pasándomela bien? Y dice que pues que David mandó a los capitanes, a los generales, a los que estaban al frente, y dice que le dijo, pónganme a Urías hasta enfrente, hasta lo más duro. Y mire, ante los ojos de Dios eso fue como si David hubiera matado a Urías. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo veo todo este panorama y todo y digo, wow, como que lo que hizo Saúl a lo que hizo David, como que son como cosas bien diferentes, ¿verdad? Como que si lo de Saúl se mirara como que no fuera gran cosa, ¿verdad? Y lo de David sí. Pero mire, lo que hace la diferencia es esto. Lo que hace la diferencia es esto. Y usted mira la vida de Saúl y mira su caminar y todo. Y Saúl
no era una persona que se arrepintiera, era una persona que era altivo, era una persona que, como digamos en México, ¿verdad? Los que les llamamos los juniors o algo así, era algo así. Pero mire, cuando David viene el profeta Natán y es confrontado, y entonces como que se le abren a él los ojos, como que se le abre ese sentir espiritual y dice, no, pues sí soy yo. Le dice el profeta, no, pues ese eres tú has hecho todo eso. Y mire, veamos el Salmo 51, si no me equivoco, donde se arrepiente David. Y usted ve el arrepentimiento de David, hermanos. Usted ve el corazón de David y él se arrepiente que llega hasta la misma presencia de Dios, su arrepentimiento. Y Dios lo vuelve a restablecer. Lo vuelve a restablecer. ¿Se imagina? El arrepentimiento. Y usted mira después la vida de David, y David fue un rey que si él cometía error, se arrepentía. Que si aún sus enemigos que habían venido contra él, pero que él los podía perdonar, los perdonaba, hermanos. Pero Saúl fue algo muy diferente. Saúl no, Saúl siempre altivo. Nunca miramos que vino a pedir ese perdón, ese sentir como con el que vino David. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El arrepentimiento. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Yo no sé si usted ve en este panorama la misericordia de Dios, hermanos, pero mire, si usted analiza bien las dos vidas y todo, y usted mira la gran misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y yo me pregunto si Saúl no se hubiera arrepentido con ese tal arrepentimiento que hubiera llegado a la presencia de Dios, no Dios lo hubiera perdonado, ¿verdad que sí? Lo hubiera perdonado y hubiera seguido como rey. Pero no fue así. Gloria a Dios. Por eso, mire, debemos de estar siempre prestos o prontos a arrepentirnos. Amén. Prontos a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nuestro futuro no marca el error que hayamos tenido. Nuestro futuro marca con qué intensidad nos hemos arrepentido ante el Señor, ante el trono del Señor. Gloria a Dios, la misericordia de Dios. Enfoquémonos en edificar. Y mire, este versículo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Así dice Pablo en este versículo. Pero mire, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nos pasa a veces como iglesia? Y por eso nos desenfocamos de la adoración de Dios y vemos pues las situaciones, ¿verdad? Más difíciles de lo que a veces en realidad son, o a veces sí son difíciles y a veces las miramos todavía más imposibles. ¿Por qué? Porque mire, nos pasa esto. En vez de ver este versículo de esta manera, miramos así, como si fuera así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es falso, todo lo que es deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo desamable, todo lo de mal nombre, todo lo desvirtuoso y todo lo digno de criticar, en esto pensad. Casi así, hermanos. Casi así a veces nos pasa. Pero mire, la palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad.
En eso debemos de pensar. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra vida alrededor o lo que nos rodea, hermanos, de la manera negativa, hermanos, dijera uno comúnmente, nos vamos a agüitar, nos vamos a desanimar y vamos a decir, no, pues sí, de veras está bien difícil. Y aunque sí, a veces está difícil, pero hermanos, siempre hay una esperanza en el Señor. Amén. Si pensamos mucho a veces en lo malo que nos rodea, en lo malo de la vida, mire, a veces si pensamos en el matrimonio, lo malo del matrimonio, todo eso, que mi esposa no me plancha, no me lava, no me hace de comer, siempre tengo que ir al McDonald's, todo eso. Gloria a Dios, ya me vio mala ya mi esposa. Espero que duerma en cama. Pero mire, hermano, si nos enfocamos en esas cosas así, mire, hasta acaba uno divorciado. Pero si nos enfocamos en las cosas positivas, que mire, llega uno y está calientita la comida, que mi esposa me ayuda a trabajar, las cosas positivas, hermano, las cosas positivas. Y le aseguro que todo lo positivo tiene más peso que lo negativo. Pero así nos pasa. Siempre estamos tendidos a mirar lo negativo. Aunque lo negativo sean unas cosas nada más contadas, pero mire, lo negativo como que lo pusiéramos como que si pesara más, pero no pesa más. Porque siempre lo positivo siempre tiene más peso. Si lo vemos bien detenidamente. A nuestra familia, a nuestro país, si decimos, no hombre, nuestro país está mal. Los carteles, la droga, todo eso. Mire, si pensamos así negativamente, pero si pensamos, no, pues ya tenemos un presidente nuevo, el cabecita de algodón, y que Dios lo use. Amén. Mire, si vemos el lado positivo de las situaciones, hermanos, nuestro corazón no va a estar apagado y siempre va a tener ese deseo de adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Apenas son las 2:20. ¿Y sabe qué? Si pensamos de la manera negativa, hasta nos vamos a poner de malas, hermanos. Jeremías, mientras estaba en su pérdida, él estaba hablando vida al futuro de Israel. Mire, hermanos, hablaba vida. Los versículos 21, 22, 23 y 24, ya casi voy a acabar, de ahí de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 21, 22 y 23. Y se lo voy a leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Y esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. No tenían nada, Jeremías, no tenían ni propiedades, amigos, el pueblo estaba en contra de él, no tenían nada. Pero aún así, él seguía creyendo en ese Dios de amor, en ese Dios de misericordia. Y que aún con todo eso, y aún aunque el pueblo le había hecho mal a él, pero mire que Dios aún podía tener misericordia de ese pueblo. Cuando leemos en el capítulo 29, el versículo 11 de Jeremías, y que le habla a los cautivos, a los que habían sido llevados primeros, porque primeros fueron llevados por partes, y les habla a los que ya estaban allá cautivos. Dice, porque yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos
de paz y no de mal. ¿Se imagina un Jeremías que el pueblo lo miraba mal, que había perdido todo, que todos estaban en contra de él y hablando cosas positivas al pueblo, al mismo pueblo que lo había escarnecido, al mismo pueblo? Y él hablando cosas positivas, hablando del amor y la misericordia de Dios. A ese Dios, usted sirve, a ese Dios, yo sirvo. Ese Dios de misericordia, ese Dios de amor. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Y yo creo le doy el tiempo al pastor para que ore. Gracias, hermano Ascensión. ¿Por qué no venimos al altar y adoramos a Dios? Presentamos delante del Señor. Dios es bueno. Sabe que siempre nosotros, hermano, y no sabemos quizás o días buenos o quizás el gozo, así como en Jeremías. Pero déjeme decirle, no olvidemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Amén. Dios no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí. Él tiene cuidado de usted y es el que tiene cuidado de mí todo el tiempo. Amén. ¿Por qué no venimos, hablamos con Dios, adoramos a Dios en esta noche? Padre, estamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Dios, en esta noche nos has hablado, Señor, a través de la vida de Jeremías. Dios, donde él ya no sabía, Señor, ni qué era estar bien. A veces, Dios, pasamos por pruebas, por luchas. Jeremías era un hombre, un varón tuyo, Señor, que tú le habías llamado. A veces, Señor, somos probados. A veces, Señor, somos pasados por fuego. A veces, Señor, somos, Señor, probados en el camino con cualquier cosa. Pero Dios, tú, Señor, nos hablas también a través de tu palabra que tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y hoy que nos levantamos, Señor, en esta mañana, Dios, cayó del cielo tu misericordia, Señor, porque nos has dado las fuerzas, la fortaleza, Señor. Nos has levantado, nos has restaurado, nos has sanado, nos has bendecido. Nos has dado, Señor, un día nuevo, Dios, porque eso nos dice, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros. Iglesia, el Señor no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de tu sufrimiento, de tu padecimiento. No se ha olvidado de lo que tú sufres, de lo que tú padeces. No se ha olvidado de lo que a ti te duele en tu corazón. No se ha olvidado de tu sufrimiento, de tu padecimiento. No se ha olvidado ni de tu clamor, ni de tu llanto, ni de tu dolor. Porque el Señor, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La vida de Jeremías había pasado por esa prueba por mucho tiempo. Había pasado los días, las horas. Habían pasado quizás el tiempo, los meses, y todo parecía igual, y todo parecía no cambiar, y todo parecía siempre ser lo mismo.
Pero llegó el momento que Dios obró. Llegó el momento que Dios lo sacó del hoyo cenagoso. Llegó el momento que Dios lo levantó. Llegó el momento que Dios lo restauró. Llegó el momento que Dios lo bendijo. Así será igualmente en tu vida. Ha llegado el momento de Dios sanar tu corazón. Ha llegado el momento de Dios derramar su misericordia. Ha llegado el momento de Dios derramar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Pero ha llegado el momento de que Dios ha empezado a obrar, empezará a obrar, y las puertas se van a abrir, y el dolor va a desaparecer, y vendrán nuevas fuerzas, nueva fortaleza, y vendrá el tiempo de la cosecha. El tiempo de la abundancia, el tiempo de la bendición, el tiempo de la sanidad y el tiempo de la restauración. Mientras tanto, tú y yo nos debemos mantenernos levantando nuestras manos al Señor y adorándole, amándole, glorificándole, buscando su rostro, buscando su presencia. En esta noche, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y toda alabanza y toda adoración, Señor. Y nada ni nadie, Señor, nos apartará, Señor, de tu presencia. En esta noche, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Bendice a tu iglesia. Derrama, Señor, de tu presencia. Derrama, Señor, de tu poder. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que porque Jehová no cambia, no hemos sido consumidos. Porque tú eres el mismo. Porque tu amor no cambia, Señor. Tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre están con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche.